Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Y vamos a leer, hermanos, del versículo 1 al versículo 2, del 1 al 2. Y la palabra de nuestro Dios, hermanos, dice así, todos juntos. Sí les dije Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? 31 al 2, dice así. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Amén. Tomen sus asientos, hermanos, y vamos a tratar, hermanos, de hablar despacio, porque vamos a ir analizando este estudio, hermanos. Vamos a hablar de 2 bestias, pero vamos a comenzar hablando de una primero y después vamos a hablar de la segunda, y también vamos a tratar de explicar estas visiones que tuvo el apóstol Juan. También les quiero pedir, hermanos, que si me prestan un poquito su atención, porque no voy a dar muchos textos, sino que lo que vamos a explicar, qué cosa quiere decir todo esto de la bestia, hermanos, ¿verdad? Su significado, su simbolismo. El apóstol Juan, hermanos, en una revelación que tiene, por eso el libro se llama también el libro de revelación. En esta revelación Dios le mostró una bestia. Dice que subía. ¿De dónde venía? Dice que venía del mar, hermanos. Una bestia, hermanos, una bestia, era bonita la bestia. ¿Cómo la describe Juan? Dice que tenía 7 cabezas, hermanos. Y dice que su parecer, su figura era como ¿qué? ¿Como qué animal? Como un leopardo. Pero un leopardo, hermano, tiene sus patas flacas, no las tiene muy gruesas, un leopardo. Pero ¿cómo tiene las patas un oso? Grandototas y unas uñotas. Bueno, dice que sus pies eran como de ¿qué? Como de oso, hermanos. Era algo que daba miedo. Lo que aquí nos está mostrando Juan era algo, hermanos, espantoso. Imagínense, hay que imaginarnos, hermanos, si Juan vio a esa bestia, ustedes saben que cuando uno tiene un sueño, cuando uno ve algo en sueño, uno como que en ese momento pierde la emoción y como que esa es la realidad, ¿no? Como que ve usted que es real hasta que despierta, y despierta todo, uno despierta espantado, ¿verdad? Conmovido de la mente. No dice que Juan vio esta visión que le hemos hecho, vio la bestia, vio algo, hermanos, pero lo que ve Juan cuando se dice algo espantoso, era algo espantoso, pero la pregunta, ¿por qué Dios le muestra a esta bestia que tenía 7 cabezas, un animal de 7 cabezas? Uno pues se desmayaría al ver un animal así.
y 10 cuernos, hermanos. O sea que un animal feo, horrible, espantoso y grande. Bueno, eso es el mal que está describiendo esta bestia. ¿Cómo era? Pero, hermanos, esta bestia era algo espantoso, ¿verdad? ¿Y por qué es espantosa? ¿Por qué se describe así? Bueno, por lo que va a ser, hermanos. O sea que lo que está planeando hacer esta bestia es algo espantoso. Por eso describe su velocidad de la bestia, por eso se describe así, una bestia espantosa, una bestia de 7 cuernos de 7 cabezas y 10 cuernos. Muy espantosa, pero espantosa se la pone así por lo que va a acontecer, por lo que esta bestia planea hacer, hermanos. Lo que planea hacer es algo, hermanos, detestable, es algo, hermanos, que un ser humano no lo podría hacer. No lo podría hacer un ser humano. No sería tan malo un ser humano para hacer esto que va a hacer esta bestia. Claro que la bestia va a ocupar a un ser humano, pero lo va a hacer la bestia. O sea, la bestia. Dice, miren, sigue diciendo el versículo 2, dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, ¿verdad? Hermanos, muy grande, de león. Y el dragón, fíjese, le dio su poder. Esta bestia tenía un poder que se llama poder diabólico. El dragón, hermanos, es el diablo. O sea, tenía un poder, hermanos, espantoso, un poder diabólico. Y dice que le dio su poder y que le dio su trono. Fíjense, ya para que esta bestia tenga el trono de Satanás, del diablo. ¿Qué es el diablo como para Dios? Su enemigo. Eso sí espanta, hermanos. Eso sí es espantoso. Este dragón tiene un enemigo que es Dios. Aunque, hermanos, para Dios no hay enemigo. Pero él se pone contra el Altísimo, contra Dios. Ese es lo más espantoso, que va a haber, que hay una batalla entre Dios y él, ¿verdad? Y dice así que, dice, y el versículo 4, dice, y el dragón, dice, perdón, dice, y adoraron, el versículo 4 dice, y adoraron, ¿a quién? Al dragón, que había dado la potestad a la bestia. Y dice, admiraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién pueda? Dice, ¿y quién podrá lidiar contra ella? Hermanos, Juan vio la bestia grande y difícil de lidiar contra ella. ¿Quién dijo esas palabras? Un siervo de Dios. Era bien difícil. ¿Quién podrá lidiar con este animal? Tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y tiene el trono de Satanás, y Satanás tiene un poder que se lo dio Satanás. ¿Quién puede lidiar más que nada contra Satanás, hermanos? Esta bestia, hermanos, tiene un plan macabro aquí en su mente. Fíjense, dice el versículo 6, capítulo 5, y le fue dada, dice, y le fue dada boca que hablaba grandes, ¿qué cosa? Grandes cosas y blasfemias, y le fue dada, ¿qué cosa? Potencia de obrar, ¿cuánto?
42 meses, ¿sí, verdad? 42 meses, que equivale a 3 años y medio. Si no hagan las cuentas, esta es una profecía, hermanos, que tiene un cumplimiento. Es una profecía que la narra primero el profeta Daniel. Fíjense, vamos a ver. Dice Daniel capítulo 7, versículo 25. $7:25, Daniel, más que me llegaron. ¿Ya estamos ahí? Dice, y hablará palabras ¿contra quién? Dice, contra Dios. Bueno, esto, hermanos, esta bestia, hermanos, la que sube del mar, dice que le fue dada una potestad de que hablara ¿contra quién? Contra Dios, allá en Apocalipsis, ¿verdad? Y dice, y aquí dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y luego dice, y yo notaba el plan de la bestia, qué es lo que pensaba hacer, y a los santos ¿de quién? Del Altísimo, ¿qué cosa? Quebrantará, ¿verdad? Eso lo, miren, cuando se dice que era una bestia espantosa, es por lo que venía planeando esta bestia. Y fíjense que lo que viene, lo que va a ser es algo, hermanos, admirable. Es algo sorprendente, hermanos, que sorprende a cualquiera, ¿verdad? Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantarán. Y fíjense, ¿qué es lo que piensa hacer esta bestia? Y pensará en mudar, ¿qué cosa? Los tiempos y ¿qué? La ley. Fíjense, quitar lo que Dios dio allá en el monte Sinaí, quitar la doctrina, porque esa es la enseñanza, es la doctrina. Quitarla, hermanos. Pensará en mudar los tiempos y la ley. Y luego dice, y entregados serán en sus manos. Fíjense, ¿quién van a ser entregados en sus manos? Bueno, pues aquellos que practicaban esta doctrina, aquellos que les mandó Cristo ir y predicar el evangelio, dice a esos, y fueron entregados, porque esa ley se iba a cambiar, esa clase de doctrina se iba a cambiar. Dice, por eso dice que a los santos del Altísimo quebrantará y serán entregados, dice, y entregados serán en sus manos tiempo, 1 año, y tiempos, 3 años, y el medio de un tiempo, 3 años. Allá en Apocalipsis habla de 42 meses, y vean que si 42 meses no son 3 años y medio, para ahí tiene el celular. Allí tiene cumplimiento esta profecía, hermanos. Y dice, el versículo 26 dice, pero se sentará el juez y quitarle su señorío para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Y cuando Juan dice, ¿quién podrá lidiar con ella? ¿Quién es el que va a lidiar con ella, hermanos? Cuando se siente, ¿quién? El juez, que es cuando venga Cristo. Él le va a quitar, ¿qué cosa? Su señorío, hermanos, ¿verdad? Dice, y que, versículo 27, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo, ¿de quién? De los santos del Altísimo, ¿verdad? Cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán
y obedecerán. Esa profecía se cumple, hermanos, cuando Cristo venga, ¿verdad? Entonces, estos poderes, este poder diabólico, ¿qué pasa? Se viene abajo. Entonces, sigue diciendo Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer el versículo 6 del capítulo 13. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre. Fíjense, ¿con quién está blasfemando, hermanos? Eso es lo espantoso, hermanos. Eso es cosa admirable. Que se le pone a Dios, hermanos. Directamente a Dios, va contra Dios. No va ni contra los hombres. Y es astuto este ser. Dice el versículo 7, y le fue dado hacer guerra ¿contra quién? Contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda ¿qué? Tribu y pueblo y lengua y gente, ¿verdad? Dice que lo primero, dice que se puede hacer guerra contra los santos, el dragón. ¿Quiénes son esos santos? Dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 17. A ver, ¿en dónde está la guerra? ¿En dónde está? ¿En dónde se deja ver la guerra ahí? Ajá. A ver, dice así: entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿por qué les hace guerra, hermanos? ¿Cuál es el motivo? Dice, miren, vamos a quitarle los mandamientos. Vamos a quitárselos, vamos a quitar ese, porque mientras ellos, hermanos, tuvieran los mandamientos, ellos tenían el poderío, ¿verdad? Todas las naciones y lenguas se sujetan a ellos. Es un poder, los mandamientos es como el estandarte de uno, es como su bandera de uno, los mandamientos. Si alguien no los quita, somos muertos, hermanos. Así también ellos, si les quitaban esa enseñanza, hermanos, ellos pues dejan de ser. Entonces, para que estos son, para que se entienda, la batalla era sobre, después de la guerra, los que guardan los mandamientos de Dios. Y dice que los iba a quebrantar, los iba a vencer, los iba a matar. Y hermanos, fíjense, ahorita hay un judío cristiano. ¿Qué les pasó a los judíos que enseñaban los mandamientos? ¿Qué les pasó? Los mataron, hermanos. Y no hay un judío, pero ahora háganse la pregunta: ¿qué pasaría si no los hubieran matado? Existieran las genealogías, los hijos, las ramas, que existieran estas doctrinas, estando ellos, que se les dejó el evangelio, que se les dejó la doctrina. No, hermanos, no estuvieran las sectas, porque la palabra es de ellos, la Biblia es de ellos, Cristo es de ellos. Estos hombres forzosamente tenían, hermanos, que padecer muchas cosas, ¿verdad? Estos hombres murieron, pero murieron, hermanos, por los mandamientos, por la palabra de Dios. Dice el Evangelio de San Mateo capítulo 10, hermanos. Versículo
22 en adelante. Dice así: y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. Fíjense, por Cristo. Dice: mas el que soportare hasta el fin, ¿qué dice? Este será salvo. O sea que tenían que soportar, hermanos. Tenían que soportar porque les iban a acontecer cosas que los iban a matar. Cristo mismo se los dijo que los iban a matar. Pero dice el versículo 31 de aquí: así que no temáis más, no, dice, perdón. El versículo 26: así que no les temáis, pero te quiere decir no temáis a los que matan. El 28: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede, ¿qué cosa? Matar los cuerpos. Ahí. Entonces Cristo, ¿qué cosa les estaba profetizando, hermanos? La muerte. Dice: no teman, van a ser aborrecidos por mi causa, ¿verdad? Van a ser perseguidos por mi causa, ¿verdad? Pero no teman, y el que soporte hasta el fin, este será salvo. Fíjense. Y hermanos, cuando Cristo les habla, estas palabras, primeramente, hermanos, el primer mártir de la Biblia, el mártir más grande, ¿saben quién fue de los judíos? No, ese no fue el primer mártir. El primer mártir, se le dice también mártir o apedreado, pero el primer mártir de la Biblia fue nuestro Señor Jesucristo. Es el pastor, por eso dice: herirán al pastor, ¿de qué? De las ovejas. Entonces el pasaje, hermano, me ayuda con el pasaje. Que me parece que es San Mateo capítulo Zacarías también. Zacarías, a ver quién me la quiere con esos, quién me quiere cooperar. Y dice que, hermanos, lo van a herir a él, ¿verdad? Primeramente a Cristo, hermanos. A Cristo lo iban a matar. Pero ¿por qué lo mataron a Cristo, hermanos? ¿Será que por decir la verdad? ¿Por qué lo mataron? Porque dice que hasta el mismo gobernante dice que no hay culpa en él. Dice: mío, nomás lo voy a dar unos cuantos latigazos y lo voy a castigar y lo voy a soltar porque no hay en él culpa, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué lo mataron? Dice San Juan. Dice San Juan capítulo 11, mientras me encuentran las ciudades. Y si no, pues después, hermanos. Miren, dice: hay dos textos, Zacarías 13:7 y San Mateo. A ver, hermana, leer de Zacarías. Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y diré al pastor y se derramarán las ovejas, mas tornaré mi mano sobre los justos. Y diré al pastor de las ovejas. Pues San Mateo 26:31 dice: entonces Jesús les dice: todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersadas. Ok. Ahora, hermanos, ¿por qué razón lo van a herir a él? ¿Por qué? Miren, porque pecado no cometió, ¿verdad?
El pecado lo cometió, hermanos. Y la cosa es que aquí hay una cosa oculta, hermanos. ¿Por qué lo mataron? ¿Qué hubiera pasado si no lo matan, hermano? ¿Qué hubiera pasado con el pueblo de Israel si no lo matan? A veces, ¿qué hubiera pasado? A veces yo me pregunto, ¿o qué hubiera pasado si Cristo no muere, hermanos? La pregunta, ¿nosotros estaríamos aquí? No. No estaríamos aquí. No hubiera remisión de pecados. No tuviéramos una oportunidad, hermanos, si Cristo no hubiera muerto. Entonces, algo bueno salió, ¿verdad?, de esa persecución para nosotros. Como que muchas veces, hermanos, todo es un plan divino que el mundo a veces no entiende. Mire, dice San Juan capítulo 11. Capítulo 11, versículo 47. ¿Leo? Sí, hasta el versículo 50, hermano. Dice así: entonces los pontífices y los fariseos juntaron concilio y decían: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Y Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Dice, miren, en este me van creyendo mucha gente, dice. Todos creen en él. Y si lo dejamos así, que vaya predicando, que vaya enseñándoles, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué cosa va a pasar? Van a venir los romanos. ¿Y qué va a pasar con ellos? Nomás a mochar cabeza, porque miren, la doctrina que venía enseñando era esta: amar a tus enemigos. Que en lugar de matarlos, tenía que amarlos, era la enseñanza. Y dice: y si alguno de tus enemigos te da en esta mejilla, ¿tú qué tienes que hacer? Poner la otra. Dice: no. Dice: no. Y ojalá que todos le creen, dice. Todos le van siguiendo. Hijo, si lo dejamos con esas predicaciones, con esa enseñanza, no, pues nos van a matar los romanos, nos van a destruir. Y dice: pero uno que era Caifás, sumo pontífice, dice que profetizó, ¿verdad? Dice: ustedes no saben nada. No, ustedes no saben nada. La verdad, usted no sabe. Y así pasa, hermanos, con toda la gente. No sabe ni por qué murió Cristo, ¿verdad? ¿Por qué lo mataron? ¿Ah? Ni por qué lo mataron. No saben, ¿verdad? Y dice el versículo: y Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, ¿no? Dice: ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación, ¿qué cosa? Se pierda. Si lo dejamos que vaya con su enseñanza, toda la nación se va a perder. Pero lo decían literalmente, hermanos, literalmente, porque van a venir los romanos y pues los iban a matar a todos. Y dice, versículo 51, mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el pontífice de aquel año, ¿qué cosa hizo? Profetizó que Jesús había de morir por la nación. O sea, que iba a morir por los judíos, hermanos, por la nación. Entonces Cristo muere por el pueblo de Israel primeramente, por toda la nación.
Dice, y no solamente por aquella nación, mas también para juntarse en uno los hijos de Dios que están derramados. ¿Verdad? Bueno, hermanos, aquí lo que sacamos es que Cristo lo mataron por lo que venía, ¿qué cosa? Enseñando. ¿Por qué lo mataron? Por su enseñanza, por la doctrina. Por eso lo mataron. Porque esa doctrina no estaba de esa forma, hermanos. Practicar el amor de esa forma, que si tu enemigo es tu enemigo y te quiere matar, tú tienes que orar por él, ¿verdad? Tienes que darle. Y si te obliga a una milla, ve 2. Y si tienes 2 túnicas, dale una, ¿verdad? Entonces esa doctrina, hermanos, como que no la entendieron. Y así pasa ahorita, no entienden la doctrina, hermanos, ¿verdad? Entonces esa clase de doctrina, por esa forma de venir enseñando una doctrina de amor y de amar a nuestros enemigos, no, hermanos, pues con esa doctrina, por esa doctrina, pues pensaban ellos que los romanos, pues, los iban a exterminar, ¿verdad? Ahora, dice Apocalipsis capítulo 13. Ahora, fíjense. Vamos a ver ahora, hermanos, el plan macabro. Dice el versículo 11. ¿Estamos ahí? Sí. Y fíjense, y dice, después vi otra ¿qué? Otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un ¿qué cosa? De un cordero, mas hablaba como ¿qué? ¿Quién es el dragón? Satanás, ¿verdad? Miren, y el plan de esa bestia en que el mundo no se da cuenta, hermanos, y que es un misterio, y que si pueden darle gracias nosotros por entender los misterios, denle gracias a Dios, porque no todos entienden este misterio. Miren, dice que la segunda bestia era como un cordero, ¿verdad? ¿Qué es un cordero? Bueno, por ejemplo, Cristo vino en la figura de ¿qué? De un cordero. San Juan 2:29 dice, aquí el cordero de Dios, o 3:29. No, es 2:29, ¿verdad? San Juan. 1:29. A ver. Sí, a ver. Pero dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, es 1:29. Sí. Dice así. Y el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un cordero. Bueno, esta bestia, ¿cómo se presenta? ¿Cómo la presenta? Como un cordero, como si fuera Cristo, ¿verdad? Un corderito, ¿verdad? Ajá, todo eso. Hablaba como cordero, o sea, hablaba como un corderito. ¿Cómo habla el Papa de Roma, hermanos? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven su santidad? No, miren, él bueno, ustedes ya no vivieron mis tiempos, son nuevos, pero en mis tiempos, hermanos, yo me daba cuenta una vez, hermano, que me encontré al Papa. Y yo desde chiquito, desde muy pequeño, me decían que no le podía besar la mano. Eso no le beso la mano, no, eso no tiene nada, no es ni el Papa. Pero él, yo lo encontré, hermano, chamaquito, y ¿sabe qué hizo? Se inclinó hacia mí. Hermanos, y me trató me dio un trato, hermanos, que sentí como un bálsamo de salud.
como mi abuelito, como mejor que mi papá. Me alisaba hasta la cabecita, me decían muchas cosas bonitas. Mi hijito, ¿qué andas haciendo? Pásale, vamos a la iglesia, mi hijo, vente. Y unas palabras tiernas, unas palabras amorosas, unas palabras bonitas, hermanos, de veras, que se cree que Él es el siervo de Dios. Te engaña, ¿sí? Como un corderito. Así es. Y esta semejanza, hermanos, fíjese, lo que esta bestia, lo que va a hacer, hermanos, se va a hacer una imagen él, otra, aparte. Perdón, y esta imagen nosotros, hermanos, se la aplicamos como al sistema romano o a la iglesia romana, ¿verdad? ¿Por qué se la aplicamos? Porque hubo un tiempo en que la iglesia romana tenía los dos poderes. Les voy a explicar en qué consistía. Ahorita en este tiempo, la iglesia católica tiene el poder eclesiástico, pero no tiene el poder civil. Quiere decir que ella no decide quién muere o quién va a la cárcel. ¿Verdad? Ella no decide, la iglesia católica. Por eso hay un gobierno, hay un poder civil que donde si uno comete algo va a las autoridades, pero no va a la iglesia. Bueno, en aquel tiempo, hermanos, la iglesia católica tenía los dos poderes, tenía tanto el eclesiástico como el civil. Así es que ella decidía quién moría y quién vivía, ¿verdad? Ella la hacía por eso dice que el dragón le dio su poder, le dio su autoridad. Pues tú decides todo su poder. Y además dice, siéntate en mi reino. Eso es lo que representan, por ejemplo, los gobernadores, que se sientan como faraón, representa un poder también, donde dice que los reyes de la tierra, pues dice, y vi salir de la boca del dragón 3 espíritus de maneras de ranas que van a los reyes de la tierra, ¿verdad? El dragón reina a través de los reyes, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, entendemos que cuando dice que le dio todo su poder, es que le dio su reino, ¿verdad? Su potestad. Y ella podía hacer y deshacer. Entonces esta bestia lo que hace es esto. Me dice, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Y luego dice, fíjense, y ejerce todo el poder ¿de quién? Dice que tiene el poder, hermanos, de la primera bestia. Pero ¿en qué sentido ahora tenía el poder de la primera bestia? ¿En qué sentido? Miren, dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y yace a la tierra y a los moradores, yace a la tierra y los moradores de ella a adorar la primera bestia. Fíjense, ¿qué cosa es lo que hacía esta segunda bestia? ¿Quería la adoración para ella? No, dice que hacían que esa primera bestia, su trabajo era hacer que adoraran a la primera bestia, hermanos. Eso era. Ahora, ¿y esta bestia a quién se le atribuye? Bueno, miren, el protestantismo sí, porque es el cuerpo, ¿no? Por decir así. Pero esta bestia dice que es de la segunda bestia. O sea que, ¿de dónde salió Martín Lutero? ¿De qué iglesia salió? De la romana. Fue un fraile que se puso en contra de la iglesia católica, ¿verdad? Y ahora dice que hace ese hombre o esa bestia, hace que adoren a la segunda bestia. ¿En qué forma que la adoren? ¿Cómo? Fíjense, cuando dice, hermanos, que la primera bestia, ¿qué cosa cambió? Los tiempos y qué más, la ley.
Y ahora, la segunda bestia sale de allí. Pero la segunda bestia no cambió la ley. No, estaba cambiando. No. Miren, la segunda bestia tiene el trabajo de ejercer lo que cambió la primera bestia. O sea, si cambia la primera bestia la ley, ahora el cumplimiento está en la segunda bestia. ¿Qué hace la segunda bestia? ¿Sábado de guardar? ¿Que se guarda el sábado? ¿Los protestantes guardan el sábado? Entonces, adoren a la bestia. Quiten el sábado. Ese es el poder que tienen todos aquellos que dicen, hermanos, que el venir de Cristo es el fin de la ley. ¿Sí? Que ya ahorita, hermanos, ya los mandamientos ya no. Pero ¿quién los quitó, hermanos? ¿Quién los quitó? La primera bestia. Y esa bestia en Apocalipsis, ¿cómo era? Era grande, hermanos. Ahorita ese tipo de gobierno, ese tipo de, ¿cómo se dice?, de enseñanza de la Iglesia Católica es grande, hermanos. Es grande. Pero ¿la viene enseñando ella? ¿Quién la viene enseñando? ¿Quién viene enseñando que ya los mandamientos ya no? ¿Quién viene enseñando que ya las leyes ya no? ¿Quién viene enseñando que el sábado ya no? ¿Quién viene enseñando que ahora ya se puede comer carnes inmundas, carnes de puerco? ¿Quién viene enseñando eso? La segunda bestia, ¿verdad? La segunda bestia, que se le llama el falso profeta, porque vienen predicando ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Pero ese también se le identifica como los falsos cristos que vienen enseñando. Y miren, nosotros ¿qué cosa ocupamos para adorar a Dios, hermanos? ¿Qué cosa ocupamos para adorar a Dios, hermano Jorge? ¿Qué ocupas tú para adorar a Dios? ¿Qué ocupas? ¿Para qué? La palabra de Dios. Ocupas la doctrina, ocupas la ley de Dios, ocupas la enseñanza de Dios. ¿Y qué se ocupa para adorar a la bestia? Igual, ¿verdad? Que si el sábado se quite, estás adorando a la bestia. Que se coma carnes inmundas, estás adorando a la bestia. Que se quiten los mandamientos, estás adorando a la bestia. ¿Por qué? Porque es su doctrina. ¿De quién es? De ellos. Esa doctrina es de la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, de esa forma se cumple que hacen que adoren a la primera bestia. Ahora, para imponer su doctrina, ya voy a acabar, para imponer esta doctrina, hermanos, para imponerla, ¿qué fue necesario hacer, hermanos? Miren, les voy a decir una cosa, aquí viene un poder diabólico. Por ejemplo, si yo fuera un hombre muy malo y que mi hermano Pedro Valle, fuéramos hermanos, y mi hermano Jorge, fuéramos hermanos, y que nuestro padre tuviera un caso, no. Y que si yo quisiera que nomás esa casa se me quedara a mí, ¿qué tendría que hacer con mis hermanos? Matarlos. Ay Dios, matarlos. ¿Sabe qué cosa hizo esa vez? Para poder hacer que su doctrina fuera la única y que no hubiera más, ¿qué cosa hizo? Mató a todos los cristianos. Los mata. Y ya ahorita, hermanos, en ese tiempo no queda uno vivo, siquiera. Uno vivo que diga, ay, vamos a exterminarlos a todos. Entonces hay una persecución, hermanos. De todos aquellos que guardaban los mandamientos, se les llamó mártires, tenían que morir. Por eso, hermanos, para que esa doctrina tuviera fuerza, para que esa doctrina se impusiera, porque para que se llevara a cabo aquella palabra que dice que se le fue dado potestad sobre lenguas, pueblos, tribus y todo el mundo, estaba otros hermanos que se llaman otra doctrina diferente y que se le llaman los santos. Pues eso los vence, eso los mata, eso los persigue a todos los que guardan los mandamientos de Dios. Y miren, hay un libro que es de Pablo José Filo,
Pablo Josefo y de José Pusser. Hay dos judíos. Hermanos, a los judíos, a los creyentes en Cristo, los cristianos que tenían esta doctrina y que guardaban los mandamientos, que tenían el sábado y que tenían todo, los agarraron, los apresaron, los persiguieron y dice que se los llevaban a los estadios y allí los ocupaban como para el circo, se los echaban a los leones, ¿verdad? Dice que las mujeres allí, hermanos, vían morir a sus niños. ¿Por qué? Pues se los comían los leones, ¿verdad? Y hicieron un circo con eso hasta que los exterminaron. Y la culpa era, ¿saben qué? Que les echaba la culpa que ellos habían matado ¿a quién? A Cristo. Por eso Cristo dice, y seráis aborrecidos de la gente por causa de ¿qué? De mi nombre. Y eso y se cumplió allí, hermanos, porque ellos culpaban en parte que ellos mataron a Cristo y órale pues, vamos a matarlos, pero ellos murieron, hermanos, porque existía la doctrina, por la doctrina, porque ellos, hermanos, ¿cuál era su día de guardar? El sábado, los mandamientos de Dios. Entonces no podía establecerse otra enseñanza de Cristo si ellos viven. Es más, si Cristo viviera así ahorita, ¿habría estas sectas? ¿Habría las que están ahorita? Si el pastor de las ovejas viviera, hermanos, o cuando Cristo venga, ¿va a haber estas sectas? ¿Va a haber todavía muchas doctrinas? No, ya no. Pero es necesario que Él se presente otra vuelta para que este reino se venga abajo, ¿verdad? Este poder religioso caiga, hermanos, ¿verdad? Y eso es lo que pasó. Mataron a los cristianos, persiguieron a la iglesia para que este poder o esta doctrina pudiera tener fuerza, si no, no, ¿verdad? Pónganse de pie, hermanos. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 13, y vamos a ver hasta el versículo 17. ¿Sí estamos ahí? Dice así, hermanos, capítulo 12, versículo 13 al 17, todos juntos. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido un varón. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese